Entonces dice la palabra del Señor: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación, y dije: siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? A quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque nuevamente nos das la enorme bendición de estar reunidos para estudiar tu palabra, Señor. Porque en tu palabra, como hemos dicho en este hermoso texto, Señor, es como espada que penetra en nuestra vida, nuestro espíritu, Señor, y discierne todos nuestros pensamientos. Pedimos que tu espada, Señor, del Espíritu, que tu palabra haga, Señor, lo que tiene que hacer en nuestra vida. Y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine y nos enseñe estas verdades. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ocupen sus lugares, hermanos. Recordemos, hermanos, ahora que estamos viendo la carta a los Hebreos, esta carta del Nuevo Testamento, recordemos el propósito principal de la carta. Yo creo que cuando empezamos a ver esto, que el hermano pastor nos empezó a predicar, nos hablaron de cuál era el propósito de esta carta. Si recuerdan ustedes, la carta a los Hebreos, de hecho, Hebreos es una forma de decirle a los judíos, y está dirigida esta carta a los Hebreos a judíos creyentes. Habían entonces ellos, siendo judíos, conocido de la gracia de Dios, del mensaje de Jesucristo, del perdón de pecados, se habían convertido. Y lo que sabemos de algunos estudiosos es que esa comunidad de judíos creyentes estaba en una ciudad muy importante del norte de África que se llamaba Alejandría. Entonces esos creyentes de Alejandría estaban con algunas dificultades en su corazón, en su fe, en su vida, con persecución, y eso trajo a ellos desánimo. La carta a los Hebreos tiene un propósito muy importante, que es hacer que los judíos creyentes de Alejandría no volvieran atrás, porque por el desánimo y por estas circunstancias y por no entender bien la fe y la vida cristiana, estaban tentados a dejar la vida cristiana, a dejar la fe en Cristo y a regresarse al judaísmo. Extrañaban cosas de su vida pasada, querían dejar su fe en Jesús. Entonces, en la carta a los Hebreos se les anima, se les convence, el autor, que no sabemos quién es, que es anónimo, a animarlos, a convencerlos, a advertirles del peligro de apartarse del Señor, el peligro de apostatar de la fe. Y les habla entonces con el argumento muy importante de que Cristo es infinitamente superior, y la vida cristiana es muy superior, y el nuevo pacto con Cristo es muy superior a la vida sin Él. Cosa que nosotros hemos disfrutado, ¿verdad? Que nosotros sabemos que la vida que ahora tenemos en Cristo es mejor, es superior, por donde lo queramos ver, y para eso tenemos que entonces meternos a la palabra y aprender y orar y saber todo lo que Dios nos ha regalado en Cristo.
Es un regalo enorme con regalos adentro, como les hemos explicado en el discipulado a los jóvenes. El regalo que nos da la gracia salvadora de Cristo es un regalo enorme que tiene otros pequeños regalos adentro. Vamos conociendo todo lo que el Señor nos ha regalado cuando vamos caminando con Él y nos damos cuenta que es infinitamente superior. Por eso dice aquí, Cristo es superior a los ángeles. Cristo es superior a Moisés. Cristo es superior aún al sumo sacerdote Melquisedec. Cristo es superior al pacto antiguo, el pacto de Sinaí, que aunque fue con trueno, con relámpagos, con temblor del monte Sinaí, con el dedo de Dios escribiendo, dice, Cristo es, el nuevo pacto es superior. Entonces la palabra clave es superior o mejor. Y este propósito es muy importante tenerlo de vista cuando nos están predicando los hermanos y el pastor, porque nos vamos a dar cuenta que ese es lo que quiere el autor, que los hermanos cristianos judíos sepan que ellos tienen que afirmarse en la fe, dejar el desánimo, si se estaban desviando y dejando el camino del Señor, retomarlo. Y por eso aquí en estos versículos se trata este tema tan importante, en los versículos 7, lo que acabamos de leer, que es la dureza de corazón. Aquí se introduce el tema de la dureza de corazón y vamos ahorita a analizar eso. El autor, guiado por el Espíritu Santo, usa un salmo. Si ustedes vieron lo que leímos, es parte de un salmo, es el Salmo 95. Cuando ahorita vamos a regresar un poquito al Salmo 95, que es más o menos las mismas palabras. Pero entonces el autor de Hebreos toma entonces este salmo y fíjese los 4 momentos de este pasaje, de este tema. El primer momento fue lo que dice el Salmo 95, el pueblo de Israel. O sea, el primer momento fue Israel en el desierto. El Salmo 95 lo toma el salmista para hablarle a la gente de su tiempo y habla entonces, no endurezcamos el corazón como les pasó en el desierto. El tercer momento es el autor de Hebreos tomando este pasaje para hablarle a los judíos de Alejandría. Y el cuarto momento, ¿cuál creen que es? Hoy. Dios mismo hablando a nuestra necesidad como iglesia de este tiempo, como congregantes de esta iglesia, en nuestra necesidad, hermanos. Dios nos habla a través de esto. Fíjense que Israel, el pueblo de Israel, tristemente es el prototipo de la deslealtad. Israel es prototipo de deslealtad, de infidelidad a Dios en este pasaje y en muchos otros de la Biblia. Y esa es una historia triste. Si nosotros vemos el pueblo de Israel, vemos desde Génesis como Dios le dijo a Abraham, salte de tu tierra, de tu parentela, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y reitera este pacto con Abraham y después con su hijo Isaac, con Jacob, y de ahí viene a surgir la bendición de Dios con los descendientes de Jacob, los 12 hijos, de ahí vienen las 12 tribus de Israel. Cuando ellos van a Egipto y están ahí esclavos, Dios les da un libertador, que fue Moisés. Y entonces Dios empieza a cumplir porque les dijo en la promesa hecha a Abraham, le dijo, te voy a dar descendencia. Y Abraham no tenía hijos y ya estaba viejito y su esposa también, pero Dios les da un hijo, el hijo de la promesa. Descendencia, te voy a dar una tierra y te voy a dar bendición. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y entonces empieza la palabra del Señor a narrarnos del pueblo de Israel y nos empieza a hablar de cómo Dios los saca de Egipto, cómo vienen por el desierto. La clase de hoy con el pastor fue Israel en el desierto y todos estos eventos. Y vemos cómo el pueblo de Israel pues muestra lo que había en su corazón. Y viene dureza, queja, y ahorita vamos a ver los pasajes que toca el Salmo 95. Pero cuando viene la desobediencia y la dureza de corazón, vemos que varios pasajes en la Biblia nos hablan de Israel como un ejemplo de la infidelidad y de la deslealtad. Y ahorita vamos a ver en estos versículos que leímos 2 realidades. La primera es la causa y la segunda es el efecto o la consecuencia. En estas 2 realidades vamos a ver la primera de ellas en algunos versículos que vamos a estar leyendo nuevamente. Y la primera realidad es, la causa es la dureza de corazón. La dureza de corazón. ¿Cómo definiríamos la dureza de corazón, hermanos?
Aunque nuestros niños están viendo el mismo tema y para ellos se les va a explicar a su nivel que es tener un corazón duro a nuestros niños. Pero es rebeldía, ¿qué más es? Falta de fe, ¿qué más? Insensibilidad. Falta de entendimiento. Necedad. Bueno, tenemos una idea de lo que significa en la Biblia. ¿Saben cuál es la palabra? El idioma del Nuevo Testamento fue el griego. ¿Y cuáles son las dos palabras para dureza de corazón? O una palabra compuesta a veces se usa. Es la palabra esclerocardía. Esclerocardía. Hermanos médicos, ¿qué significa esclerosis? Hermana Griselda. Dureza, ¿verdad? Esclero significa dureza. Dureza en las arterias, dureza. Entonces, cuando se usa este término en la medicina es dureza. De ahí viene, como decíamos, esclerosis. ¿Qué más viene, hermanas? Es esclerosis múltiple, ¿verdad? Hay muchas formas de aplicar la esclerosis. Y la segunda palabra es cardía. Ustedes les suena la palabra cardía, de ahí viene cardiólogo, cardíaco, etc. Cuando la Biblia habla esclerocardía, está hablando entonces eso, la dureza del corazón. Y un corazón endurecido, encallecido, con sus paredes. Y no está hablando únicamente el corazón, no nada más habla del órgano físico. Cuando la Biblia habla de corazón, ¿a qué se refiere? ¿Nada más a los sentimientos? Eso es muy de nosotros, los occidentales. El corazón es sentir bonito nada más, ¿no? Pero en la Biblia, el corazón, cuando vemos el corazón, todo el tema en la Biblia, vamos a darnos cuenta que es todo el ser humano. Que el corazón es los pensamientos, los sentimientos, la voluntad. Todo el ser es el corazón. Por eso dice ahí, la dureza de corazón es una persona endurecida en todo su ser. Y aquí dice que hay una indicación para los judíos de aquella época que también es para nosotros. Dice el versículo 12, mirad hermanos, mirad hermanos. También en la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay varios verbos para mirar. Hay algún verbo que se usa como mirar superficialmente, ¿no? Échale un vistazo a la olla de los frijoles. Ya. Ese es mirar superficialmente. Pero aquí la palabra mirar en griego es la palabra blepo, significa mirar detenidamente. Es una acción permanente de mirar cuidadosamente. Y dice ahí, ¿dónde tenemos que mirar? Se le dijo aquí a los judíos de Alejandría, miren cuidadosamente su interior, revisen su corazón, hagan una introspección. Estos judíos creyentes tenían que tomar esta decisión y por eso se le está diciendo, esta acción es una acción que tiene que ser permanente. De revisar el corazón, porque pensamos que todo va bien y a lo mejor nos estamos alejando un pasito y otro pasito y ya no nada más faltamos una vez al mes, ya faltamos 3 veces al mes, o sea, nos estamos alejando y por eso tenemos que mirar detenidamente el corazón. Dice ahí el versículo 12, como dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces aquí es un peligro que se advierte de que tenemos que revisar el corazón para ver qué tan cerca estamos del Señor, cómo estamos, o si está en nuestra vida y en nuestro corazón endureciéndose un poquito nuestro corazón. Hay señales, hermano, se ven, ¿verdad? Hay cosas que son muy evidentes y podemos ver la dureza de corazón en algunos por cosas que son evidentes, por actitudes, por decisiones, por el pecado en la vida, porque como decíamos ya no vienen, porque ya no están involucrados, ya no quieren servir y empezamos a apartarnos del Señor y eso es lo que el Señor nos está advirtiendo aquí. Entonces dice varias veces la dureza de corazón. Vean conmigo cómo dice el versículo 8. Si oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Lo dice también el versículo 12 que acabamos de leer, corazón malo de incredulidad. Dice el versículo 15 también, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Ahora, ¿en qué consiste la dureza del corazón del pueblo de Israel? ¿En qué consistió? Aquí nos explica el pasaje y el Salmo 95 igual, en qué consistió la dureza de corazón, pero yo creo que ustedes tienen ya, los que ya saben de la historia del pueblo de Israel, del Éxodo, de Números, de Levítico, de Deuteronomio, saben en qué consistió la dureza de corazón. Vamos a empezar con lluvia de ideas y yo lo voy a repetir aquí para que se grabe, ¿sí? ¿En qué consistió la dureza de corazón, hermanos de mi mano derecha? Falta de fe. ¿Qué más?
Incredulidad. Ahí dice el pasaje. Ajá, ahorita vamos para allá, de aquí. Impaciencia. ¿Qué más? Dureza de corazón del pueblo de Israel. En medio. Rebeldía. En Masá. Ajá. Ahorita vamos a ver porque ahí dice el pasaje. ¿Aquí más? Falta de temor de Dios. Aquí enfrente. Alejarse de Dios. Memo. Desobediencia. Hermanos de la izquierda, ¿en qué consistió la dureza de corazón de Israel? Desde adelante, rebeldía. Más atrás, hermana Lucy, infidelidad. Apostasía, hermano Pedro. Eso los llevó, la dureza de corazón, a la apostasía. Fíjese que dice aquí en los versículos que vamos a ver que Israel en el Éxodo es una analogía de la vida cristiana. O sea, son semejanzas que tiene el Éxodo con lo que nosotros vivimos en la vida cristiana. Porque dice, por ejemplo, la libertad que tuvieron de Egipto es lo que Dios nos da. Después de la libertad, la salida de Egipto, la Pascua, donde ellos vivieron este evento de que Dios les dijo de un corderito inocente, la sangre en las dinteles de las puertas, y pasará el ángel de la muerte, la 10ª plaga, y cuando vea la sangre, pasará. Eso significa Pascua, pasar por alto, pasar de largo, perdonar. Entonces, eso también con nosotros tiene la similitud de que nuestra Pascua es Cristo. También se habla de los eventos en el desierto y tiene que ver también con nuestra vida cristiana. Y la dureza de corazón de Israel tiene que ver con la dureza de corazón de todo ser humano. Porque no nada más Israel demostró dureza de corazón, en todas las naciones, en todos los tiempos, ha habido gente que rechaza a Dios y que se aleja del camino de Dios, y que no seamos de esos. La dureza de corazón de Israel, según estos versículos, es no creerle a Dios, aún con la infinidad de pruebas de su fidelidad y de su presencia. ¿Qué había visto Israel en el desierto? Desde Egipto había visto a los portentos, que fueron las 10 plagas, demostración del poder de Dios a su pueblo y a Egipto, y darles en la cabeza a los dioses egipcios. El pueblo había visto esas plagas, las primeras les tocaron a ellos, después Dios guardó a su pueblo y nada más a los egipcios les tocaron. Dios les demostró su bondad, su misericordia y su poder. Cuando los saca de Egipto, Dios les muestra que está con ellos, les pone una columna de nube para taparlos del sol, les da una columna de fuego para iluminarlos, les hace que crucen en seco el mar Rojo, les da agua de la roca, les da alimento. Ellos tuvieron esto, vieron el poder de Dios y aún así no creyeron. Por eso decía nuestra hermana, la incredulidad que dice aquí el pasaje. Y no creyeron, y no confiaron, y se quejaron, y dudaron, y ofendieron, y querían apedrear a los líderes del pueblo, porque en eso consistía la dureza de corazón. A pesar de las pruebas de su poder y de su presencia, ellos se quejaron, murmuraron y deseaban la vida pasada. ¿Qué es lo que decían cuando tenían alguna prueba? ¿Por qué salimos de Egipto? Moisés, ¿para qué nos sacaste para morir en el desierto? Nos hubiéramos quedado allá, como decía mi esposo en la clase en la mañana, comíamos bien rico en Egipto. Sí, nos traían langosta y nos daban de... ¿Cuál, hermano? ¿Cómo tenían a los esclavos en Egipto? Pero ellos dijeron, no, es que, ¿por qué nos trajeron aquí para morir en el desierto? Y murmuraron y hicieron muchas cosas. Y entonces, todo esto fue lo que demostró que su corazón estaba duro. Fíjense cómo dice los versículos. Vean conmigo en su Biblia y vamos a ver. Dice el versículo 8 y 9 que cayeron en la tentación. O sea que esta forma de reaccionar ante las pruebas y sufrimientos es una tentación, reaccionar con queja y duda y murmuración y alejamiento y enfriamiento. Pero la misma tentación la podemos salir, nosotros podemos pasarla como una prueba y seguir confiando en Dios. Eso es lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que pasa con nosotros, hermanos, cuando viene alguna prueba, alguna necesidad? Es muy fácil caer en el desánimo, ¿verdad? Y a todos nos ha pasado.
Si no, levante la mano el que no para decirle cómo le hizo. Pero todos nos ha pasado que nos desanimamos. Y el pueblo de Israel cayó en la tentación del desánimo, de la murmuración y de la queja y de todo lo demás que nos menciona estos pasajes. Y después dice el versículo 15, el versículo 8 también dice, la provocación. Y dice el versículo 15 y 16 también dicen, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿A quién provocaron? Qué grave cuando estamos provocando la ira de Dios. Hermano, no le busque. Dice la palabra del Señor, nuestro Dios es fuego consumidor. No estemos provocando la ira de Dios. Hay gente que tienta a Dios y que está provocando con su queja, con su mala cara, con su actitud, con su pecado escondido, con que me gusta que nadie me ve. No, hermano. No hay que provocar al Señor, dice ahí que el pueblo lo provocó. También dice que cayeron, versículo 13. Entre tanto que decís, hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Caer en el engaño del pecado. ¿Usted cree que el pecado tiene ahí un letrero que dice, peligro, te vas a ir al infierno? No. El pecado se pone atractivo, está bonito, al principio es dulce, luego te amarga toda la vida. O sea, por eso dice la Biblia, Satanás se disfraza como ángel de luz, porque es la verdad mezclada con mentira y con engaño. Dice aquí el engaño del pecado. ¿Qué hizo el pueblo? En su dureza de corazón cayó en el engaño del pecado. ¿Cómo dicen más estos pasajes? Que andaban, que no han conocido los caminos de Dios. Dice el versículo 10, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Fíjense qué bonito cuando Dios le dice que notificó a Moisés sus caminos. Moisés sí conocía el actuar de Dios, los caminos de Dios. Y dice, Moisés conoció los caminos de Dios, pero el pueblo de Israel nada más conocía las obras de Dios. Se conformaban con las obras, pero no querían entender la obediencia, ni cómo es Dios, ni adorarle, ni serle leal, ni amarle. Y dice también el versículo 10, el mismo versículo 10, siempre andan vagando en su corazón. O sea, el pueblo nunca tuvo una convicción firme de amar y obedecer a Dios. Y esto es muy humano cuando no estamos cerca de Dios, andar vagando en nuestro corazón y que pasen los felices días, semanas y meses y años y no tengamos convicciones espirituales, hermanos. ¿Cuánta gente tiene 40 años de cristiano y no tiene convicción de servir a Dios? No tiene la convicción de las prioridades espirituales, guardarlas delante del Señor. Y el pueblo de Israel pues andaba vagando en su corazón toda la vida. Y ahorita vamos a ver qué fue lo que pasó con el pueblo. Dice también el versículo 12 y 19, que es el pecado más grave. El versículo 12, corazón malo de incredulidad. Y el 19, no pudieron entrar a causa de la incredulidad. La raíz de la dureza de corazón es un corazón incrédulo, sin fe. ¿Sabe cómo se dice en griego incrédulo? La palabra para fe es pistis en griego. Pues incrédulo es apistía, quiere decir negada totalmente la fe. Incredulidad, no creerle a Dios. ¿Qué es lo que pasó con el pueblo habiendo visto milagros y todo? Que cuando venían dificultades, pruebas, ellos tenían un corazón tan endurecido que dudaban de Dios, no le creían, se quejaban, cuestionaban las decisiones de Dios, la misericordia de Dios no la veían. Entonces ellos estaban con un corazón lleno de incredulidad. El Espíritu Santo, hermano, nos invita a nosotros a hacer una introspección el día de hoy. Al rato que oremos, voy a invitar a que quien quiera hacer esta oración de introspección le digamos al Espíritu del Señor, escudriña mi corazón. Como dijo el rey David, Señor, escudriña mi corazón, ve si hay en mí camino de perversidad, ve si hay en mí dureza de corazón en este aspecto de mi vida. A lo mejor no nada más en este aspecto, tengo muchas cosas que revisar porque me he endurecido.
contigo, Señor, principalmente, con los que me rodean. Tenemos que entonces, como dice el versículo 13, mirad, hermanos, mirad detenidamente, revisen su corazón y vean entonces si hay algo que esté endureciendo, apartándonos del Señor, impidiéndonos la consagración, el servicio, la fe genuina. Es tiempo, hermanos, de consagrarse, no es tiempo de perder el tiempo. Sí, valga la redundancia, ¿sí? Es tiempo de buscar al Señor y tenemos, número uno, que tomar esa decisión. Que no haya endurecimiento en nuestro corazón, que no tengamos un corazón incrédulo. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque nosotros también nos vienen a veces las dudas. Viene el sufrimiento, viene la prueba, viene el cuestionamiento, viene el ataque de la gente no cristiana, vienen a señalar, ay, ya te vas al templo, tú crees que ya yendo al templo, y empiezan muchas cosas en nuestra vida que nos hacen que, número uno, nos desanimemos, pero también que vengan las dudas, y viene el corazón incrédulo, y dudamos de que si Dios es bueno. Si dice que Dios es bueno, ¿por qué está permitiendo esto? ¿Por qué el cáncer en mi familia? ¿Por qué esto? Hermanos, no hay duda, Dios sigue siendo bueno, Dios sigue estando en el trono, Dios sigue siendo majestuoso y poderoso, y Él sabe por qué de las cosas. Viene la duda de si Dios es justo. No es justo lo que me está pasando a mí, se me hace que ahí Dios no me escucha o no ve mi injusticia. ¿Saben qué? Dios es justo. Dios es justo y sabe lo que hace. Pero ¿por qué a aquel sí le va bien y a mí no? Dice ahí, muchas partes de la Biblia nos dan esta explicación. Dice uno de los salmos, el fin de ellos, no te quiero contar cómo les va a ir. O aparentemente les va bien y traen unos sufrimientos terribles. Una de las personas más ricas de México, me platicaba mi papá, de los súper ricos de México, ya no sabían qué hacer con su hijo adicto. Otra persona ya no sabía qué hacer con la hija de familia esquizofrénica. Con todo el dinero, ya habían ido a tal lugar, a tal país, y ya no sabían. Una linda hermana de aquí que ya está con el Señor, la hermana Esperancita Díaz, en su casa atendía a una de estas personas porque era, que ella la conocía. Y decía que la casa de Esperancita era como la casa de medio camino para ella. Quería decir, iba y encontraba paz y refugio, pero era una vida de tormento terrible. Y a veces decimos, ¿por qué no me va como él? Porque no sabemos. Dudamos de la misericordia de Dios, dudamos de la justicia de Dios, dudamos de que Dios es bueno, de que Dios es sabio. Y entonces viene la duda, viene la queja a veces, viene la murmuración como el pueblo. Ahorita vamos a ver los pasajes donde el pueblo hizo, un pasaje que es el que menciona aquí el Salmo 95, donde el pueblo se quejó, pero nosotros también, hermanos, nos quejamos y endurecemos el corazón porque dudamos de su poder, de su justicia, de su amor, de su misericordia. Señor, si tú puedes hacer todo, ¿por qué no lo haces aquí con esta necesidad? Si tú eres el dueño de todo, ¿por qué no me das para esto? Hay que seguir confiando en Dios, hermanos. A veces somos tentados a dudar, a murmurar y a quejarnos. A lo mejor no decimos la queja a nuestro prójimo, pero aquí está endureciendo el corazón. Decirle, Señor, tú eres bueno, te alabo, tú eres fiel, tú eres sabio, tú eres perfecto, tú eres todopoderoso, tú sabes las cosas, Señor, cómo son. Fortalécenos y ayúdanos. Y entonces tenemos que, porque nosotros también como el pueblo de Israel hemos visto milagros del Señor. Yo creo que si tuviéramos aquí un momento, no sería un momento, serían algunas horas para platicar de cómo hemos visto en nuestra vida y en la de otros los milagros del Señor, ¿verdad que sí? ¿Cuántos hemos visto provisión, milagros y misericordia de Dios? Levante la mano. El que no, pase al frente para orar por él. Al final vamos a orar todos juntos. Todos hemos visto la mano de Dios. Acabamos de recibir yo de la buena noticia de que mis hermanos están saliendo del cáncer. Gracias al Señor. Dios ha provisto toda nuestra necesidad de una manera milagrosa. Dios es bueno y usted me puede compartir muchos testimonios seguramente de lo que Dios ha hecho. Hemos visto las pruebas de la misericordia, del poder de Dios y de su gran amor. Entonces, no endurezcamos el corazón con incredulidad, creamos al Señor.
Una tentación también, porque nosotros igual podemos caer en la tentación como el pueblo, provocar al Señor, pero una de las tentaciones es pensar que nos iba antes mejor. De ninguna manera nos iba antes mejor sin Cristo. Piense usted en su vida sin Dios, y si sigue pensando que le iba mejor, tenemos que revisar el corazón y revisar las bendiciones de Dios y decirle: Señor, yo reconozco todas tus bendiciones y las quiero conocer más. Abre mis ojos a todo lo que me has dado para que yo no anhele nada de Egipto. ¿Cuál era mi Egipto? ¿Cuál era lo anterior? Ay, yo comía bien sabroso, como decían los israelitas. Yo comía barbacoa cada 8 días en Egipto, ¿no? Nada, ¿qué es lo que anhelamos de la vida pasada? Nada, hermano, no anhele nada. Vea de dónde nos sacó, dice la palabra del Señor. Recuerda de dónde Dios te sacó. Recuerda de dónde fuiste tomado para agradecerle y para valorar lo que ahora tienes. Por eso dice el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo: el reino de los cielos, el reino de los cielos es ¿qué? Como una perla preciosa. Pues aquí traigo unas, pero estas no crean que son perlas, es imitación. Pero me acuerdo que el reino de los cielos es como una perla de gran precio. ¿Cuál es el valor que le damos al reino de Dios? Pues cualquier cosa. No, era tan valiosa que una persona vendió todo lo que tenía y la compró. Y otro que supo que había en un campo un gran tesoro, un tesoro tremendo, vendió lo que tenía y compró ese campo porque supo que era lo más valioso que podía tener en la vida. Así es el reino de Dios para nosotros. Y así tenemos que valorarlo. Donde esté nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Pero si nuestro tesoro está en lo terrenal y en cosas que no valen la pena, o peor, está en Egipto todavía. ¿Qué le pasó a la mujer de Lot? ¿Dónde estaba su tesoro? En Sodoma y Gomorra. Y cuando salió, ustedes pueden ver ese pasaje en Éxodo, cuando salieron de Sodoma y Gomorra porque Dios iba a destruir esas ciudades, la mujer de Lot volteó atrás anhelando su vida y se convirtió en estatua de sal. No anhelemos y no pensemos que sin Cristo nos iba mejor. Es superior la vida cristiana por mucho. Es infinitamente superior Cristo en nosotros. Por eso Hebreos nos está diciendo: Cristo es superior, Cristo es mejor. Valórenlo, véanlo. Y vamos a ver la segunda realidad, que es la consecuencia de endurecer el corazón. Según lo que acabamos de leer, hermanos, ¿recuerdan lo que dice aquí? ¿Cuál fue la consecuencia de que el pueblo de Israel haya endurecido su corazón? ¿Qué les pasó? No entraron a la tierra prometida, esa generación. Vamos a ver lo que dice aquí la palabra del Señor. La consecuencia es que no entraron en el reposo de Dios. Hebreos le llama el reposo. Sabemos nosotros que en la historia del pueblo de Israel era la tierra que Dios les había prometido. Entonces dice: por la dureza de corazón y por haber caído en tentación y provocar al Señor, provocarlo a ira y todo lo que ya vimos, no, dijo Dios, no entrarán en mi reposo. Vean lo que dice el versículo 10. Siempre andan vagando y a causa de lo cual me disgusté con esta generación. Dice que Dios se disgustó con ellos. Por la dureza de corazón se disgustó con ellos. Versículo 11. Juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Habla de disgusto de Dios. Habla de la ira de Dios. Dios es amor, compasión, misericordia, bondad. Dios ama infinitamente. Dios perdona. Dios siempre está dándonos oportunidades. Pero cuando Dios dice hasta aquí, es hasta aquí porque Dios también castiga. Dios también tiene ira, porque no va a dejar la maldad sin castigo. Él es un Dios justo. Y aquí dice que lo provocaron, se disgustó y entonces juró en su ira que no iban a entrar en el reposo. También lo dice el versículo 17. ¿Con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Vamos a ver lo que dice el pasaje de Números. Porque decíamos, este pasaje de Hebreos se basa en el Salmo 95. Fíjense, se lo voy a leer, primero voy a leerle lo que dice Salmo 95. Si ustedes lo quieren buscar para verlo también, pero si no, escuchen lo que dice 95, versículos 7 en adelante.
Salmo 95 del 7 al 11. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Así lo dice el libro de los Salmos, que es muy parecido a Hebreos. Y esto, como decíamos, esto lo toma el salmista en base a Éxodo y Números. Vean lo que dice Éxodo 17 del 1 al 7. Éxodo 17 del 1 al 7. Dice esto, Éxodo 17 del 1 al 7. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Masá significa prueba y Meriba significa rencilla. ¿Qué pasó con el pueblo cuando llegaron al desierto? Después de cruzar el Mar Rojo, no había agua. Entonces ya leímos lo que pasa. Dios les da agua de la gran peña de Horeb, que estaba cerca del monte Horeb o Sinaí, donde Moisés después sube y se les dan los 10 mandamientos. Y entonces a este lugar se le llamó rencilla o se le llamó prueba. Por eso le puso así y dice Salmos esos nombres, y también más adelante lo dice Hebreos estos nombres. Pero después vemos en el libro de Números, no nada más esta murmuración. El libro de Números, vean conmigo, Números 14. Números 14. Les voy a resumir, no vamos a leer todo, pero Números 14 nos habla, ya el libro de Números nos habla de Israel en el desierto. Y el libro de Números también se le llama el libro de las murmuraciones, porque murmuraron por varias cosas el pueblo, se quejaron delante de Dios, pero en este capítulo dice que Moisés había mandado 12 espías a inspeccionar la tierra prometida, que era una tierra muy próspera, que fluye leche y miel. Cuando regresaron los 2 espías, traían fruto de la tierra, traían de la cosecha, traían unos racimos de uvas grandototes. ¿A quién se le antojaron las uvas? Bueno, traían muy rico, pero 10 espías dijeron, no, la tierra sí está bonita, de que está bonita, pero no vamos a poder con ellos, somos como langostas, ahí hay gigantes, nos van a aplastar y todo, y empezaron a desanimar al pueblo. ¿Y qué pasó con el pueblo? Está viendo que el pueblo es, ¿cómo dicen? Está viendo que el pueblo es chillón y le pisan el pie, está viendo que el pueblo es quejoso y los espías van y los desaniman. El pueblo se desanimó y murmuró y se quejaron con Moisés. Y entonces dice aquí el capítulo 14, entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. ¿Por qué nos trae Jehová esta tierra para caer a espada? Nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No sería mejor volvernos a Egipto nuevamente? Y entonces ya querían designar un capitán y volver a Egipto. Moisés y Aarón se postraron y dice que entonces 2 espías más, estos fueron los 10 espías malos, 2 espías buenos. ¿Sus nombres? Josué y Caleb.
Y Josué y Caleb dijeron, no, ¿qué les pasa? Si Dios dijo, nosotros sí le creemos a Dios. No había corazón malo de incredulidad. Ellos sí le creían a Dios. Y entonces dijeron, nosotros sí creemos. Y Dios dijo, esta nación ya me tiene hasta acá. Muchas veces Dios dijo y le dijo a Moisés, ya voy a terminar mi relación con ellos, y Moisés intercedía. Y decía, Señor, por favor, no, es tu pueblo, ¿qué van a decir los egipcios? No, Señor, por favor, es tu honor, es tu nombre, Señor. Y aquí dijo Dios, no, ¿sabe qué? Esta generación no va a entrar a la tierra prometida, por quejosos, por groseros, todo. Entonces, dice, los de 20 años, menores de 20 años y todos los que nazcan en el desierto en estos 40 años que van a vagar, en esos 40 años se iba a morir la generación de los mayores de 20 y iban a ser otra generación. Dice, y solamente entrarán Josué y Caleb y los menores de 20. Por eso dijo ahí, no entrarán en mi reposo. La tierra prometida era el reposo que Dios les había dado. ¿Cuál es el reposo para nosotros los cristianos, hermanos? ¿Cuál es el reposo? Precisamente Cristo y todo lo que conlleva la vida cristiana, que es un paquetote, que como les digo, tenemos que vivir y conocer y experimentar y profundizar. Todo eso es el reposo que se nos dice. La palabra es katapausin en griego, pero pues no tiene nada más y se traduce así, reposo, la salvación eterna en Cristo Jesús. Todo lo que esto conlleva, el perdón, la justicia, la libertad, la vida eterna, vida nueva, el poder, la sabiduría, el fruto del Espíritu Santo, los recursos maravillosos de Dios para nuestra vida. Ese es el reposo de Dios. ¿Cuál es el peligro? Dios nos ha salvado y nos ha derramado su gracia por medio de Jesucristo. Cristo es la puerta, tenemos que tener a Cristo en nuestro corazón y es la invitación que vamos a hacer también ahora. Dios nos ha salvado, pero aquí en esta carta de los Hebreos se nos advierte de un grave peligro que se llama apostasía. La apostasía, se advierte aquí en Hebreos, es apartarse de la fe. Apostasía es estar en un camino que era el correcto, irse desviando y cuando nos vamos desviando poco a poco se va apartando de la fe. ¿Sabe cómo empieza la apostasía? Es un camino, es un deslizamiento y es un caminito que empieza con el desánimo. No le dé un lugar al desánimo o un ratito y despabiles, hermano, porque el enemigo quiere desanimarlo. Así empieza el primer escalón para el deslizamiento de la apostasía. La incredulidad, la duda, dureza de corazón, enfriamiento espiritual, tolerar el pecado en nuestra vida, todo eso tiene que ver con la dureza de corazón. ¿Cuántas veces nos excusamos por el pecado que todavía tenemos, los pecados que todavía tenemos ahí consentiditos en nuestro corazón? Pues es que no, me hace falta de veras. Es que yo he sufrido tanto que pues con esto me tranquilizo tantito. O no, es que ya viene de mi familia, ya es de familia, no puedo cambiarlo. No se escude en la familia, ¿sí? Tenemos que, porque hay excusas, nos justificamos, racionalizamos dándole la razón a lo que no tiene razón. Apartarnos de Dios y finalmente la apostasía es convertirse como enemigo de Dios, siendo que Dios nos llama amigos cuando nos acercamos a ellos. Hemos visto en este pasaje, hermanos, dos realidades. Uno que es la causa, que es la dureza de corazón, y la segunda que es la consecuencia, no permanecer en el reposo de Dios, en Cristo. Tenemos que permanecer en Cristo y en la vida abundante que Cristo da. Podemos pedirle a nuestro Señor que nos ayude a, número uno, hermanos, a hacer una revisión al corazón. Si estamos endurecidos en algún aspecto, pidamos que el Señor nos ayude, perdona al Señor. No endurezcamos el corazón como el pueblo de Israel. Vivamos en el reposo de Dios. Se nos va a seguir predicando de este tema aquí en Hebreos. Pero yo quiero que si alguien quiere pasar a orar conmigo, podemos orar aquí juntos. Pero quiero hacer la invitación si alguien no ha recibido a Cristo en su corazón. Nos da mucho gusto que los hermanos que han estado viniendo, que han estado escuchando la palabra de Dios, pero si alguien todavía no le ha dicho al Señor Jesucristo que venga a vivir a nuestro corazón. Número uno, la Biblia dice que todos somos pecadores y que porque por ese pecado nos separa de Dios. Pero para eso vino el Señor Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, para vivir en nuestro corazón y darnos entonces acceso a el perdón
y a ser llamados justos delante de Dios. Vamos a estar de pie y voy a pedir que si alguien quiere pasar, ya sea para recibir a Cristo o para revisar nuestro corazón, y entonces revisar el corazón y hacer promesa de fe y de obediencia a nuestro Dios el día de hoy. Hoy es un día que podamos venir delante del Señor. Si alguien quiere aceptar a Cristo, si no quiere pasar, pero quiere aceptar a Cristo en su corazón y decirle, quiero, Señor, la salvación en mi vida, puede levantar la mano y podemos orar por usted ahí en su lugar para que pueda aceptar a Cristo en su corazón. ¿No está usted seguro de su salvación? De si usted muriera el día de hoy, ¿a dónde va a ir su alma? Cristo vino a salvarnos de todo eso. Entonces vamos a orar y levante su manita o pase aquí. ¿Sí? ¿Hay lugar todavía para que podamos pasar y orar juntos? Oremos. Te damos gracias, Señor, en esta hora, Padre, porque tu palabra, Señor, y tu Espíritu Santo nos han ayudado a entender, Señor, este mensaje para nosotros, donde, Señor, se habla de tu pueblo que tú amas, Señor, y amaste también, pero se nos habla, Señor, de un corazón duro, de infidelidad, de deslealtad. Y por eso, Señor, que tú decidiste que el pueblo y esa generación no entrara a la tierra prometida. Y ahora, Señor, se usa eso para hablarnos a nosotros, de revisar nuestro corazón, de venir delante de ti, Señor, y saber que tú nos llamas, Señor, a la comunión contigo, a la consagración, a la salvación, Señor. Por eso te ruego que si alguien quiere abrir su corazón, Señor, a ti, pueda recibirte en su corazón y saber que tú eres el único que puedes perdonar pecados, dar vida eterna y salvación, Señor. No podemos, Señor, con el pecado tener comunión contigo, pero por eso, Señor Jesucristo, te damos gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Toca los corazones, Señor, y entra, Señor, aquellos que están recibiéndote en su corazón, Señor, bendícelos y entra en sus vidas, Padre. Y bendice a todos mis hermanos que estamos aquí, Señor, orando, Padre, que tú nos ayudes a revisar nuestro corazón, por si hay dureza en él, Señor, por si hemos en algunas partes de nuestra vida, en nuestra existencia, de nuestro actuar, Señor, hemos endurecido nuestro corazón, Padre. Perdónanos y ayúdanos. Toca nuestra vida, Espíritu de Dios. Haznos sensibles y dóciles siempre a escuchar tu voz y obedecerla, Señor. Y ayúdanos, Señor, a valorar la vida cristiana, Señor. Valorar, Señor Jesús, tu sacrificio, tu vida en nosotros, Señor. Y todo lo que tú, Señor, has hecho en nuestra vida, en nuestro caminar contigo. Y no nada más en nuestra vida, Señor. Sabemos que tú has sido misericordioso también, Señor, con nuestros padres, nuestros abuelos, Señor, nuestra familia. Podemos ver tu misericordia en nosotros desde antes, Señor, de que naciésemos, Padre. Gracias, Señor, y que podamos valorar todo esto, Señor. Darte a ti la honra y la gloria, bendito Dios, porque esto, Señor, es hermoso lo que vivimos ahora contigo. Ayúdanos, Señor, si hay algún hermano, Señor, o hermana que ha pensado que antes le iba mejor, quita ese pensamiento de su mente y de su corazón, porque tú eres superior, Señor, porque tú eres lo mejor en nuestra vida. Y la vida que tú nos has dado, Señor, es un regalo hermoso, el mejor regalo, Señor, que tú nos das. Gracias, Señor, por ese reposo que nos das en Cristo, por esa salvación, por esa bendición de tus recursos maravillosos, por saber que tú eres bueno, poderoso, justo y misericordioso, que eres el mismo, Señor, que actúas con poder, con misericordia y con amor, Señor, con perfección y con sabiduría, y que tenemos que confiar en ti. Señor, que no haya incredulidad en nuestro corazón, que creamos en ti 100%, Señor, en tu bondad y en todo lo que tú eres, Señor, para nosotros. Y vivamos, Señor, en consagración y vivamos, Señor, en verdad, Señor, y en tu justicia. Te lo pedimos y te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Gracias al Señor. Gracias, Señor.